Gracias, diputada presidenta. Quiero hacer eco de las palabras de la diputada María Vita Monge, que efectivamente además hubo un ejercicio acuicioso de parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios de revisar los pormenores de este presupuesto, que hay además una investigación en la cual nosotros respetamos que está llevando la Comisión de Asuntos de Ingreso y Gasto, y donde efectivamente hemos insistido que es importante determinar las decisiones que llevaron a un pago de deuda en condiciones diferentes o en condiciones cuestionables. Sin embargo, también llamar la atención sobre las condiciones cambiantes de los mercados que tuvieron un impacto significativo en la capacidad de colocar la deuda y de poder hacer canjes hacia largo plazo. No hubo esa capacidad debido a que los mercados presentan serias incertidumbres y que presentan condiciones donde los tenedores de bono no tienen interés de tener sus bonos a largo plazo. Esto significa condiciones muy difíciles para administrar para la hacienda pública, condiciones que han generado un crecimiento además de la deuda aún más complejo de administrar que en el pasado, por la imposibilidad de colocar al corto plazo los canjes. No obstante, es importante también señalar la importancia de esta aprobación, de que ante ese cambio de condiciones permitamos la ejecución de la parte de 600 mil millones de colones para poder hacer frente a las responsabilidades que tiene este país y no caer en un impago. Esa necesidad es un ejercicio de responsabilidad de este Congreso, es también parte de una realidad económica adversa que enfrenta el país y hacia la cual pues debemos tomar decisiones prontas. Ahora nos estamos introduciendo en la discusión del presupuesto ordinario de la República, mismo que en sus gastos normales, corrientes, sin incluir deuda y sin incluir pensiones, está reduciéndose un 0.8 respecto al ejercicio anterior presupuestario ordinario, demostrando así el impacto que han tenido las medidas que fueron anunciadas al inicio de nuestra gestión y al inicio de la gestión del presidente Carlos Alvarado por la ministra Rocío Aguilar en este plenario. Esas medidas ya están teniendo impactos en la hacienda pública y han sido especialmente visibles en la parte correspondiente a remuneraciones. Son medidas importantes. También estamos viendo el impacto de medidas de buenas prácticas que debemos ampliar en la institucionalidad pública, como es el caso del Ministerio de Planificación, que tuvo una reducción muy significativa en su presupuesto gracias a haber cambiado su flota vehicular hacia una flota vehicular eléctrica e híbrida, y tuvo una reducción muy marcada de su consumo en combustible. Igualmente, gracias a la inversión en el cambio de las instalaciones de la red eléctrica del edificio y en la remodelación y pasar a luces LED, tuvo una muy sentida reducción en el presupuesto dedicado a servicios. Y también las prácticas de incluir en el uso de los programas las licencias de software libre también están teniendo un efecto en las finanzas públicas. Esto quiere decir que hay medidas también que tienen que ver con este relato de prácticas modernas en materia de descarbonización de la economía, que tienen un efecto muy palpable en cómo se atiende los presupuestos del Estado y que también pueden tener un efecto en cómo se optimizan los recursos para la empresa privada. Son medidas que estamos viendo con impactos inmediatos, en menos de un año se están viendo los resultados, y que invito a que se tomen estas referencias para la práctica del Estado y especialmente para esta propia Asamblea Legislativa que enfrenta constantes desafíos en materia de conectividad, que podamos tener la alternativa de analizar el impacto que tendrían las finanzas de esta Asamblea, el pasarnos a software libre, el mejorar en miras a las nuevas edificaciones de la Asamblea Legislativa, cuáles van a ser las condiciones para tener luz natural, para no depender tanto de la luz eléctrica y para que esta iluminación pues cuente con modelos más sostenibles. Igualmente, el cambio hacia una flota vehicular eléctrica, idealmente eléctrica, pues también tendría un impacto importante en las finanzas de esta Asamblea Legislativa,
así como otras situaciones que corresponde analizar, como es el tema del cafetín y cuánto pesa en el bolsillo de los costarricenses y por qué no hacer un rebajo del consumo al salario de las y los diputados. Son medidas posibles, al igual que hay que revisar la necesidad del personal que tenemos a nuestro cargo, la cantidad de funcionarios con los que nos estamos atendiendo y revisar la pertinencia de todas las plazas de esta Asamblea Legislativa como medidas también de compromiso en materia de contención del gasto. Son llamados también a nuestra propia responsabilidad como Parlamento, pero también, volviendo al tema del presupuesto que estamos aprobando por segundo debate, decir que este ejercicio de votar este presupuesto es una medida responsable que también trae tranquilidad a la situación que ha vivido nuestro país en las últimas semanas en materia económica y además que se une a los esfuerzos con la discusión con el tema de Bancrédito, que espero que también podamos atender en esta discusión, para poder dar una estabilidad en materia de las finanzas públicas y poder dar una señal positiva hacia los mercados financieros. El nuevo ejercicio presupuestario implica un compromiso de un ejercicio acuicioso, donde además se ha anunciado la ministra, se están tomando otras variables para no tener esta dependencia de canje de deuda como se tuvo en el ejercicio anterior, pues las condiciones han perdido estabilidad respecto a los ejercicios presupuestarios que se tenían en el pasado y nos requieren de nosotros pues diferentes formas de tomar decisiones. Muchas gracias, señora presidenta.